Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: «Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá». Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: «Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras». Palabra del Señor. Amigos y hermanos de la Cumbre y los Cocos, continuamos leyendo el Evangelio de San Mateo. El domingo pasado, él mismo nos presentaba aquel momento en el cual Jesús pregunta a sus discípulos: «¿Qué dicen ustedes respecto de mí?». Y Pedro, respondiendo en nombre de todos, dice: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo». A lo cual Jesús le dice: «Te felicito. Eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, yo te daré las llaves del reino de los cielos». Y ahí terminaba el Evangelio del domingo pasado, en el cual Jesús entonces ponía a Pedro como piedra de esta nueva comunidad que se formaba alrededor de él. Y continúa Jesús instruyendo a sus discípulos sobre cuál será la verdadera misión que Él vino a traer y por ende cuál es la verdadera misión que ellos, por lo tanto, recibirán para continuar la obra del Señor. Y les comenzó a anunciar de que debía ir a Jerusalén, sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado, resucitar el tercer día, a lo cual Pedro se escandalizó. Y dijo: «No, Señor, no puede sucederte eso. Dios no lo permita, eso no sucederá». Claro, Pedro, lógicamente, él tenía una amistad muy profunda con el Señor, y ante esta revelación de parte del Señor que debía morir en la cruz y luego resucitar, dice: «No puede ser, no puede ser. Mi amigo no puede pasar por esta. Al contrario, si queremos establecer el reino de Dios, tenemos que ser como los reinos del mundo, con un emperador, con un gobernante, con un rey, con un ejército, con un proyecto, con un proyecto económico, social, político para toda la nación y todo el mundo». Y Jesús le dice: «No, la cosa no pasa por ahí, la cosa pasa por otro lado». Por tanto, le dice a Pedro: «Retírate, ve detrás de mí, Satanás». Pobre Pedro. El Señor lo retó, lógicamente, le dijo: «No vengas a darme consejos a mí, no te pongas vos en el lugar del maestro, vos sos un discípulo. Por lo tanto, vos tenés que seguir lo que yo te diga, no lo que a vos te parezca que debe ser», ¿no? El plan de Dios pasaba por otro lado, no pasaba por el poder político, social o económico como los gobiernos de este mundo, que trabajan teóricamente por el bien común y se empeñan en que todos los integrantes del pueblo, de la nación, tengan los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas oportunidades. El reino de Dios, si bien es cierto que tiene todo esto, pero pasa por otro lado, ¿no? Por otra manera. No desde abajo, de arriba hacia abajo, sino más bien desde abajo hacia arriba. Por eso le dice a los discípulos, dirigiéndose ya a todos: «El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará». El gran ejemplo es el mismo, es Jesús. Él vino precisamente para tener esta actitud de entrega, de donación de sí mismo, ¿no? Y es lo mismo que propone para los discípulos y nos propone a nosotros también, ¿no? ¿Cuál es la actitud, diríamos, que nos propone normalmente nuestra propia
sentido de lo que debe ser la vida y de lo que nos propone el mundo. Pues buscar el bien personal, el bien propio, la realización propia, primero uno, ver de buscar sus propios, con sus propias conquistas, sus propias realizaciones, y bueno, y después lo demás lo veremos en la medida en que podamos y tengamos tiempo de, bueno, sí, brindar a lo mejor un servicio a todos los demás. Y Jesús nos dice, no, es al revés. Primero está la preocupación por los demás, por el bien común, por la solidaridad, renunciar a uno mismo, a veces las comodidades, los desalientos, los miedos, los temores que uno puede a veces tener. ¿Para qué? Para que otros verdaderamente puedan beneficiarse con esos talentos que Dios nos dio. Entonces vemos cómo es diametralmente opuesto. Y si tomamos ejemplo de la vida de nuestros santos, nos vamos a dar cuenta que fueron efectivamente así. Ellos se olvidaron de sí mismos y fueron todo para los demás. La Madre Teresa de Calcuta, el Padrecito Brochero, ¿no es cierto? San Francisco de Asís, San Antonio de Padua. Todos los vemos, estos grandes santos fueron así, tuvieron esa actitud. En nuestras comunidades, los padres que se sacrifican por sus hijos, que a veces ellos comen menos o no se compran una ropita a ellos para que los hijos tengan, para que puedan ir a la escuela, para que puedan estar sanos, saludables. Bueno, todas esas cosas son esto, ¿no? Lo que Jesús pide. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida, ¿no? Porque el Hijo del Hombre vendrá y pagará a cada uno de acuerdo con sus obras, ¿no? Entonces la propuesta del Señor es esta, ¿no? Ponernos un poco, mirarnos al espejo y decir, bueno, ¿qué estás dando vos para los demás? ¿O te estás buscando a vos mismo, siempre tu propia comodidad, tus propias conquistas, realizaciones, logros, tu propio bienestar, tu propia comodidad? ¿Qué estás dando por los demás, ¿no? Esto es un poquito lo que nos propone Jesús. Bueno, les doy una bendición en nombre de Jesús para toda esta semana, sobre ustedes, sobre su familia, sobre toda nuestra comunidad. Que los bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y feliz semana para todos.